Buenas mi gente, les doy la bienvenida a Nuestra Orilla, una serie sonora que explora las historias de un territorio del que se ha hablado mucho, pero al que se escucha muy poco. En el capítulo anterior les invitamos a conocer nuestro territorio, así que arranquemos. Llegar por tierra a las comunidades del Bajo Atrato es difícil, porque las trochas que hay se dañan mucho con la lluvia y el trayecto puede hacerse demasiado largo. Lo mejor es llegar navegando por el Atrato. Puede llegarse desde Quito, la capital del departamento, que queda al sur, pero desde allá son como 8 horas hasta Río Sucio. En cambio, desde Turbo, en el Golfo de Urabá, no son más de 3 horas. Ahí nos embarcamos en una panga en la que caben unas 20 personas, más el motorista y su ayudante. Son embarcaciones rápidas y la mayoría usan carpas para proteger a los pasajeros que atraviesan el Golfo, de oriente a occidente. Después de cruzar el Golfo, encontramos las muchas desembocaduras que tiene el río Atrato. Ahí paramos a desayunar y enseguida remontamos por el río. Este río es uno de los más caudalosos del mundo. Es lento y muy profundo. Le llega agua de muchas partes, de la ciénaga, de lagunas, de quebradas y de todo otro poco de ríos como Cacarica, Tumararó, Salaquí, Ruandó, Domingodó, Cusbaradó y Jiguamiandó. De hecho, ese do que se escucha en estos nombres viene de la lengua indígena embera y quiere decir río, porque, como les conté, este territorio lo hemos compartido durante varios siglos las comunidades afro e indígenas. Después de unas 2 horas por el Atrato, llegamos finalmente a Río Sucio. Somos pueblos ribereños. Todas nuestras comunidades están ubicadas a orillas de algún río y casi siempre los nombres de los pueblos coinciden con los nombres de esos ríos. Por eso las personas nos identificamos como pertenecientes a un río. Yo vengo de la cuenca de Truandó. Yo vengo de una comunidad del río Salaquí. Y yo pertenezco al río Domingodó. La canoa es nuestro principal medio de transporte, porque hay varios sitios a los que solo podemos llegar por agua. Aunque hay algunas carreteras, están en muy mal estado y no cubren todo el territorio. Es gracias a los ríos que podemos movilizarnos y también transportar lo que producimos: madera, plátano y por supuesto pescado. ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior les contamos que esta es una región muy húmeda y que los blancos se quejaban de eso? Pues, aunque aquí no cualquiera se adapta, las comunidades negras hemos aprendido a convivir con selvas y ríos. Es una relación con el territorio que empezó con el oro y con mis antepasados, mucho antes de que yo existiera. Es tan interesante que la han estudiado académicas como la profe Claudia Leal. Ella es historiadora y geógrafa. Pues como es bien sabido, a los españoles y a los colonizadores les encantaba el oro y la plata, y en el Pacífico había buena cantidad de oro. Miren la paradoja. Todo el mundo dice que el Chocó es una región muy pobre, pero es mucho el oro que se ha sacado de estas tierras desde el siglo XVIII, tanto que Antioquia y Chocó fueron los principales productores de riqueza en la época colonial. El oro por aquí ha abundado en aluvión, o sea, que se ha arrastrado desde las montañas al río y está en partículas muy chiquiticas, mezcladas con la tierra y el agua. Así que
En la colonia, cuando los españoles encontraron y quisieron exportar ese oro, necesitaron mano de obra para sacarlo. Y lo más fácil era poner a trabajar a los indígenas que ya habitaban estas tierras. El problema es que para ese momento ya no había tanto. La mayoría de la población indígena, no solamente de Colombia, sino de toda América, disminuyó más o menos en un 90% en el primer siglo después de la llegada de los europeos por enfermedades que existían en Europa y no en nuestro continente. Y fue por eso que las poblaciones negras resultamos llegando aquí. Los españoles trajeron a nuestros antepasados que habían sido esclavizados en África para que trabajaran en esas minas. Las minas eran campamentos a lo largo del río, separados unos de otros, con 1 o 2 blancos. Esos blancos solo representaban como el 5% de la población y se dedicaban a administrar las minas, pero sus jefes estaban en otras partes. Los principales esclavistas del Pacífico, los que eran dueños del mayor número de esclavos, no vivían en la región, era la gente más rica de la Nueva Granada y vivían sobre todo en Cali y especialmente en Popayán. Y desde allí manejaban el negocio y disfrutaban de sus ganancias. La primera gente esclavizada llegó al Pacífico a finales del siglo XVII, pero fue en el siglo XVIII cuando hubo mucha minería y ya una llegada de gente esclavizada mucho mayor. Al comienzo eran todos traídos de afuera, pero cuando los hijos de las mujeres esclavas nacían siendo esclavos, los españoles no tuvieron necesidad de seguir trayendo más gente. Pero nuestra gente encontró manera de resistir a esa esclavitud. La manera principal en la que la gente del Pacífico consiguió su libertad fue a través de la autocompra, que en sus días libres, que era el día domingo, que era el día de guardar, el día de la religión, el día sábado en que debían trabajar para procurar parte de su comida, y según las condiciones podía haber otros días libres, el oro que ellos sacaban en esos días libres era para sí, era un oro que les pertenecía. Y con ese oro que ahorraban por años y años de trabajo duro, compraban su libertad. Se liberaban primero los niños porque eran los que valían menos, y luego las mujeres porque las mujeres eran las que transmitían la esclavitud cuando tenían los hijos, y luego los que quedaban libres, ahí ellos sí estaban minando tiempo completo para liberar a sus familiares que todavía seguían esclavizados. Y fue en medio de todo ese proceso que nuestras comunidades empezaron a andar monte, a embarcarse y a poblar distintas zonas del Chocó. En Río Sucio, por ejemplo, se empezó a asentar gente negra libre a mediados del siglo XIX. Ellos venían de las zonas mineras en el sur. Se dedicaron a recolectar caucho, tagua y cacao en los bosques y lo vendían a comerciantes para la exportación. En la selva encontraron también maneras para construir sus casas. Cazaron y pescaron para alimentarse y aprendieron a usar las plantas medicinales para curarse, pero también cultivaban y criaban animales. La abundancia que hay en estas selvas y el hecho de que ha sido poca la gente de afuera que ha querido asentarse en este territorio nos permitió por mucho tiempo a las comunidades negras una gran libertad. Esto no lo tuvieron otras comunidades negras que también habían sufrido la esclavitud en lugares como Estados Unidos y Brasil, por ejemplo. O sea, que hay algo muy importante que no tuvieron los descendientes de esclavos en muchas de las regiones esclavistas, que es control del medio que les permitía sobrevivir. En otros casos, digamos, salían dejaban de ser esclavos de una plantación de caña, pero pues, ¿qué podían hacer? Seguían trabajando en la plantación de caña, ya no como esclavos, sino como gente libre. Aquí seguían trabajando en la minería como gente libre, pero podían tener su comida, podían tener su casa, que les daba en buena medida su trabajo en la selva. Y eso les permitió unos niveles de autonomía altísimos. ¿Qué quiere decir unos niveles de autonomía? Poder despertarse y decir qué hacían con su vida, qué hacían con sus cuerpos, a costa, yo creo, de una limitación de oportunidades en el mediano plazo. Esa autonomía que nos dio la selva permitió que con el paso del tiempo la gente negra siguiera migrando internamente aquí en el Chocó en busca de oportunidades. La migración hacia esta zona del Bajo Atrato, por ejemplo, continuó por muchas décadas
Ya en el siglo XX, lo que atrajo a la gente fue la explotación de la madera. De hecho, mi familia se asentó en esta región por allá en la década de 1950, porque seguía habiendo tierras disponibles y oportunidades económicas. Yo me llamo Concepción Flores Raga. Ella es mi mamá. El nombre mío es Manuel Ramírez Ramírez. Y él es mi papá. Mientras que mi mamá nació y se crió aquí en el Bajo Atrato, mi papá vino del Baudó, otra región del Chocó. Yo cuando me salí de la casa, me vine a andar, yo tenía por ahí como unos 19 años. Yo me abrí en la casa ya, porque ya me consideraba siendo un hombre, ¿entiendes? Aquí la mayoría de personas tienen algún ancestro que viene de ríos como el San Juan o el Andágueda, que es donde se fundaron los primeros poblados de Minas. Mi papá llegó al río Domingodó más o menos en el 1950. Ya me metí para allá, para el Caño. Allá vivía el papá de Concepción, la mamá. Bueno, vivía esa familia. Mi mamá vivía en Chicao, una comunidad de río Domingodó, y allá llegó mi papá a trabajar. En esa época, las relaciones de pareja eran muy distintas a como son hoy en día. Cuando ellos se juntaron, eran todavía muy jóvenes. Yo tenía como 12 años. Ya yo llegué allá y ya lo entrevistamos y ya lo emparejamos. Ya. Yo casi ni me recuerdo, sino que él empezó con el jueguito a jugar. Lo que más me gustaba de verla bonita. Y usted sabe que cuando la muchacha está bonita, uno le gusta. Bueno, y ahí entonces ya él le dijo a mi papá que estaba enamorado de mí. Ya mi papá le dijo que si era trabajador, pues lo aceptaba. En esos tiempos, para tener novia, los hombres tenían que pedir primero permiso a los suegros y tenían que mostrar que tenían habilidades para mantener una familia. Y mi papá le gustaba mucho el hombre que fuera trabajador. Y entonces me decía, pues si él es trabajador, pues coja a su marido porque ¿qué más podemos hacer? Ya él le gustó a usted y usted le gustó a él y entonces ya pueden juntarse y después entonces se casan. Eso es lo que me dijo él. Y mi mamá casi no quería porque yo estaba muy muchacha todavía. Ellos se juntaron y ahí empezaron a tener su reguero de peladitos. Somos 4 mujeres y 5 hombres. Pero aparte mi mamá y mi papá criaron otros 5 muchachos. A uno fue porque la mamá murió y a los otros porque los papás se fueron de la región a buscar mejor vida. Entonces, puedo decir que en total somos 14 hermanos. No todos nacimos en el mismo lugar, porque mi papá se movía para donde hubiera trabajo. Primero se fueron para Turbo, en el Urabá. Allá él trabajó en las bananeras. Bueno, en Turbo nosotros no vivíamos pues, digamos como una persona pues, tener plata, pero siempre vivíamos más o menos regular. Del Urabá se fueron a Salaquí y allá fue donde yo nací. Soy la penúltima de los 9 hijos que tuvo mi mamá. Al poco tiempo de nacida nos fuimos a Chicao, que era donde mis abuelos maternos tenían tierra. La idea era que mi papá, mis hermanos y yo tuviéramos donde vivir. Pero eso era un territorio allí que no vivía nadie. Y cuando ya se creó la comunidad, que es el principio, ya la gente fue llegando ahí, haciendo su casita, el uno, el otro y así, hasta que ya se pobló la comunidad. Mis papás contribuyeron al crecimiento de esa comunidad. Durante mi infancia, yo alcancé a vivir la autonomía de la que les hablamos. Sentí esa libertad que nos daba el campo. Aunque eso también tuvo un precio, aquí no vinieron casi blancos o mestizos a competir con nosotros por la tierra, pero tampoco tuvimos casi acceso a cosas que el gobierno brindaba en otras partes, como carreteras, colegios y hospitales. Por ejemplo, no había personal de salud que ayudara a mujeres como mi mamá a parir sus peladitos.
Pero esa es otra historia que les seguiré contando en el próximo capítulo. Esto es Nuestra Orilla, una serie sonora de 8 episodios producida por Colectiva Normal en colaboración con Historias para lo que viene de la Universidad de los Andes y 2 líderes sociales de Río Sucio en el Chocó. Ana Luisa Ramírez Flores, la narradora de esta historia, y Henry Serna Córdoba, productor de campo. Agradecemos especialmente a Concepción Flores Raga y Manuel Ramírez Ramírez por haber compartido sus historias en el segundo episodio. También a la profesora Claudia Leal.